El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, hizo un llamado a los aliados occidentales de Ucrania para que reconozcan la realidad sobre el terreno y comiencen a negociar con Moscú en una declaración cargada de tensión que se produce tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El jueves Rusia instó a los países occidentales que han apoyado a Ucrania a lo largo de más de 2 años y medio de guerra a aceptar la realidad actual en el campo de batalla y entablar negociaciones con Moscú para poner fin al conflicto, advirtiendo que de no hacerlo, se arriesgan a la destrucción del pueblo ucraniano. La amenaza se produce en un contexto de creciente presión sobre Kiev y sus aliados tras un nuevo ataque aéreo masivo con drones rusos en la capital ucraniana Kiev, que dejó al menos 2 heridos. El principal responsable de la política de defensa de Rusia, el secretario del Consejo de Seguridad Sergei Shoigu, advirtió de manera directa a las potencias occidentales sobre las consecuencias de continuar apoyando a Ucrania sin buscar una solución negociada. Occidente tiene una opción clara: continuar con la financiación de Ucrania, lo que solo llevaría a la destrucción del pueblo ucraniano, o admitir la realidad y comenzar a negociar, declaró Shoigu en un tono enérgico y desafiante. A pesar de las continuas sanciones y el apoyo occidental a Ucrania, las fuerzas rusas han logrado avances significativos en el frente oriental de Ucrania, una de las principales zonas del conflicto. Según fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas rusas continúan ganando terreno frente al ejército ucraniano, que aunque todavía comprometido, se encuentra con menos recursos, menos efectivos y con un equipamiento más limitado. Shoigu destacó que Rusia tiene ahora una posición de ventaja en el terreno y que cualquier intento por parte de Occidente de prolongar la guerra solo serviría para alargar el sufrimiento de los civiles ucranianos. El escenario militar está cambiando rápidamente y será difícil para Kiev revertir la situación, advirtió. El llamado de Rusia a las negociaciones llega apenas un día después de que Donald Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos, un cambio en la administración de la potencia más importante del bloque occidental y el principal apoyo militar y financiero de Ucrania. Trump, quien ha sido crítico con la política exterior del apoyo a Ucrania durante su campaña electoral, había manifestado en varias ocasiones que podría poner fin al conflicto en un solo día, sugiriendo que utilizaría su influencia para forzar a las dos partes a sentarse en la mesa de negociaciones. El exmandatario estadounidense había expresado en repetidas ocasiones su desacuerdo con la magnitud de la ayuda enviada a Kiev y se mostró dispuesto a revisar las políticas de apoyo en caso de ser elegido presidente nuevamente. Veremos qué propuestas trae la nueva administración de Estados Unidos, indicó por su parte el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, quien también enfatizó que la pelota está ahora en el lado de los estadounidenses. Un nuevo ataque con drones se reportó en Kiev por parte de Rusia. Según informaron las autoridades locales, el ataque duró 8 horas y dejó 2 heridos. Docenas de drones rusos atacaron la capital ucraniana Kiev en un ataque nocturno que duró 8 horas, informaron las autoridades el día jueves, mientras Rusia continuaba su implacable bombardeo de Ucrania después de casi 1000 días de guerra. Las fuerzas rusas lanzaron drones solitarios y otros en enjambre que ingresaron al espacio aéreo ucraniano desde varias direcciones y a diferentes altitudes, dijeron los funcionarios ucranianos, en un aparente intento de poner a prueba los sistemas de defensa antiaérea e inquietar a los residentes de la ciudad. Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 3 docenas de drones, pero los escombros que cayeron causaron daños a un hospital y a un edificio residencial y oficinas en la capital, dijeron las autoridades locales, lo que incluía un incendio en el piso 33 de un edificio de apartamentos. Últimamente Kiev recibe ataques de drones casi a diario, y las explosiones nocturnas y el sonido continuo de zumbidos de los drones mantienen a la ciudad en vilo. Rusia ha desplegado 10 veces más la cantidad de drones iraníes Shahed de los que utilizó el año pasado,
según dijo a principios de esta semana el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Las fuerzas de Ucrania están teniendo problemas para igualar el poder del ejército ruso, que es mucho más grande y mejor equipado. El apoyo occidental es crucial para que Ucrania pueda sostener la costosa guerra de desgaste. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuánto tiempo continuará esa ayuda se ha profundizado tras la elección de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos. El exmandatario ha cuestionado repetidamente la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Los aluviones aéreos rusos emplean principalmente drones Shahed, que están diseñados para aterrorizar a los civiles, según Andriy Kovalenko, jefe del Centro Estatal contra la Desinformación. Rusia pretende ahorrar y acumular sus misiles, que son mucho más poderosos que los drones, afirmó Kovalenko. Rusia ha utilizado misiles de manera efectiva en su campaña para destruir la red eléctrica de Ucrania. Además, los ataques de drones desgastan gradualmente las defensas antiaéreas de Ucrania, haciéndola más vulnerable a futuros lanzamientos de misiles. Otro ataque de drones rusos hirió a una persona en la ciudad sureña de Odessa, dijo el gobernador regional Oleg Kiper, mientras los escombros de los drones dañaban un edificio residencial de 11 pisos. Los medios de comunicación israelíes han revelado información alarmante sobre el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien se encuentra bajo sospecha de traición y espionaje en beneficio de Irán. Según diversas fuentes cercanas a la investigación, Gallant podría haber transmitido información clasificada que amenace la seguridad nacional de Israel, en especial la protección de instalaciones estratégicas de importancia vital. Esta noticia ha generado una creciente preocupación tanto en los círculos políticos israelíes como en la comunidad internacional, donde se especula sobre las posibles consecuencias de tales acusaciones. A pesar de que el Ministerio de Defensa israelí no emitió comentarios oficiales al respecto, los periodistas locales han detallado que las sospechas incluyen la filtración de datos sensibles sobre las operaciones militares y de inteligencia de Israel, lo que podría poner en peligro a sus fuerzas armadas y comprometer sus relaciones con otros aliados internacionales. Los informes sugieren que Gallant habría estado en contacto con actores vinculados al régimen iraní, lo que ha alimentado las preocupaciones sobre un posible espionaje en su contra. A medida que las sospechas se intensifican, figuras políticas y públicas han llamado a una investigación exhaustiva y transparente que aclare la gravedad de los hechos y, si es necesario, determine la responsabilidad de Gallant en estos posibles actos de traición. Este escándalo se produjo después de un giro inesperado en la política israelí, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció este martes la destitución de Yoav Gallant como ministro de Defensa, un movimiento que sorprendió a muchos observadores. En su lugar, Netanyahu nombró a Israel Katz, actual ministro de Asuntos Exteriores, para asumir el cargo de titular de Defensa. El anuncio, realizado a través de un comunicado oficial del gobierno, explicó que la decisión fue el resultado de una serie de desacuerdos y tensiones dentro del gabinete israelí, especialmente sobre la estrategia militar del país en la Franja de Gaza. Según el comunicado de Netanyahu, las diferencias con Gallant fueron significativas en cuanto a la conducción de la campaña bélica contra Hamas, lo que habría deteriorado la relación entre ambos. El primer ministro subrayó que las discrepancias no solo se limitaban a la dirección de las operaciones militares, sino que también se extendieron en declaraciones y acciones que contradecían las decisiones del gobierno y del gabinete. El primer ministro también explicó que la destitución de Gallant era una medida necesaria que garantiza la coherencia y la unidad dentro del ejecutivo israelí, especialmente en medio de la continua escalada de violencia en Gaza, donde Israel está enfrentando una intensa ofensiva por parte de la organización militante de Hamas. La situación en la Franja de Gaza sigue siendo una de las mayores preocupaciones de seguridad nacional para Israel, y Netanyahu enfatizó que cualquier disensión dentro de las altas esferas del gobierno podría tener repercusiones negativas en la conducción del conflicto.
La destitución de Gayán llega en un momento crítico, con las tensiones internas dentro del gobierno israelí llegando a un punto álgido. Por el momento Israel se enfrenta a una crisis de liderazgo en un contexto de guerra, con la seguridad nacional en juego y la presión internacional en aumento. La destitución de Yoav Gayán, aunque parte de una serie de desacuerdos internos, podría ser no solo el principio de un escándalo mayor que podría involucrar a más figuras de alto perfil dentro del gobierno israelí. El futuro de Gayán sigue siendo incierto mientras las investigaciones continúan y muchos esperan que las autoridades israelíes tomen las medidas adecuadas para garantizar la transparencia en un asunto tan delicado y que podría tener implicaciones trascendentales para la seguridad del país. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.